Nuestra cuarta sesión es llamada la apologética en el evangelismo. La apologética en el evangelismo. Yo sé que no tiene importancia, pero cámbiale, Jonathan, por favor. Una más. Ahí está. La apologética en el evangelismo. Y empezamos con palabras extrañas. Pregunta: ¿qué es apologética? ¿Quién sabe? No tenemos idea. Básicamente eso es, defender la fe. Antes de decir que tú eres el defensor de la Biblia y que saques tu capa y tus 20 espadas, quiero decirte lo que decía Charles Spurgeon. Él decía que la palabra de Dios es como un león enjaulado. Lo único que tienes que hacer es abrir la reja y no necesitas defenderlo. Eso es todo. Hermanos, la apologética es eso, es la defensa de la fe. Nuestro mundo y Satanás lo que atacan usualmente son tres cosas respecto a nuestra fe. La primera es la deidad de Cristo. Si Jesús es verdad que es Dios o no. Otra de las cosas que ataca es la resurrección, que Satanás es muy listo. Uno de los siervos con los cuales Dios nos ha bendecido mucho, que nosotros lo conocemos como Pablo, lo entendió y dijo que si la resurrección no es verdad, entonces nuestra fe es vana. Y Satanás es inteligente y él va a atacar eso. Y la última de las cosas que yo pienso que Satanás usualmente ataca, aparte de la deidad de Cristo y de la resurrección de Cristo, es la veracidad de la palabra de Dios, si la Biblia es cierta o no. Esas tres cosas usualmente presentan un problema, especialmente con las personas que no solo no les interesa a Dios, sino que ellos viven presos de una falsa sabiduría, donde ellos consideran que han encontrado que la palabra de Dios es mentira, donde ellos han encontrado que Jesús es un falso, donde ellos han encontrado que la resurrección no tiene evidencia según ellos. Pero, hermanos, hoy vamos a intentar hablar un poquito de apologética, ¿ok? Ahora, no voy a intentar esforzarme en enfocarme en lo que es realmente importante de la apologética. ¿Estamos bien? Mira, en la apologética o lo que sucede, y por qué esta sesión es importante, es porque cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien, usualmente nos dicen: sí, pero la Biblia tiene errores. O sí, pero ¿cómo demuestras los milagros de Jesús? O sí, pero... Y usualmente hay preguntas de esas. ¿Les ha tocado alguna vez? ¿Sí? La Biblia la escribieron los hombres. Exacto, la Biblia la escribieron los hombres, ¿no? La Biblia la han copiado tantas veces que tiene un montón de errores y un montón de cosas así. Que, miren, cada uno de esos argumentos tiene una respuesta, ¿sale? Y hay datos que se presentan con la historia, con la crítica literaria y con un montón de cosas con las que no quiero llenarlos ahorita. Quiero llenarlos con lo que cuenta. Mira, respecto a esto, hay algo que se llama epistemología. ¿Ok? Otra de esas palabras domingueras. Epistemología. Y la epistemología básicamente es la ciencia que nos dice por qué sabemos lo que sabemos o cómo sabemos lo que sabemos. Para esto, hermanos, ¿cómo podemos saber que Jesús de verdad murió? Bueno, hay evidencia histórica, evidencia arqueológica. Hace unos meses les compartí a los hermanos aquí del Buen Pastor que estaba platicando con una persona en internet, casi nunca hago eso. Y él me decía algo muy interesante. Me decía: sí, pero Jesús no resucitó. Decía: claro que sí. No encontraron a nadie en la tumba. Y él muy inteligentemente me decía: sí, ¿cuál tumba? Porque hay como 30 en Jerusalén que dicen
No sé cuántas me dijo, pero hay un montón en Jerusalén. Y todos dicen que esa es la tumba de Jesús. ¿Cuál tumba? ¿Y sabes yo qué le dije? Dije, no importa. Jesús no estaba en ninguna. O sea, no. Ajá. Entonces, por favor, hay que saber cosas acerca de historia, cosas acerca de... que son buenas cosas. Todos nosotros deberíamos de crecer en eso. ¿Sí? Todos nosotros deberíamos de crecer en eso. Es importante porque aprender esas cosas, hermanos, le dan fuerza a lo que nosotros estamos enseñando, a lo que Dios ha revelado. Le dan fuerza. Escucha lo que estoy diciendo. No lo valida. Porque a veces pensamos que los argumentos históricos validan la palabra de Dios y la hacen verdadera. No, hermanos, la palabra de Dios ya es verdadera. Lo único que hacen es afirmarla. ¿Me explico? Pero no la hacen verdadera ni la hacen de esas cosas. ¿Sale? Simplemente nos ayudan. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que todas estas cosas son buenas y deberías de crecer en ellas? Bueno, ya lo dijimos. Nos ayudan a dar fuerza a lo que estamos enseñando, a lo que creemos y todo lo demás. Pero hermanos, mientras nosotros hablamos con las personas que nos preguntan, pero ¿y qué de los milagros? ¿A poco tú sí crees que Jonás pasó 3 días en el vientre del pez? ¿Cuál pez? Y cosas así. Yo quiero pedirte que por favor recuerdes algo que es muy importante. La fe, nuestra fe, no se basa en argumentos académicos, ¿cierto? Sino en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que nos hizo creer en Jesús no fue que nos sacaron una lista de las 30 evidencias de que Jesús, ¿verdad? Lo que hizo que nosotros creyéramos al final y principalmente fue la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso digo que nuestra fe no se fundamenta en esas cosas. ¿Nuestra fe se fundamenta en algo verdadero? Sí, sin lugar a duda. ¿Sí? Pero los argumentos académicos que pudiéramos llegar a dar o no, no es lo que cambia el corazón de la gente. No es lo que cambió tu corazón tampoco. Solamente la palabra de Dios, aplicada por medio del Espíritu de Dios, fue lo que hizo que tú creyeras. ¿Verdad? Y es la Biblia la que nos enseña así también. Que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo, lo acabamos de leer la sesión pasada, nos convence de pecado, de justicia y juicio. Es el Espíritu Santo el que nos convence. ¿Sí? No argumentos perfectamente elocuentes. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Quiero que noten el balance entre estas dos cosas, por favor. Y en esta sesión, por favor, si no estoy siendo claro, por favor, levanta tu mano y pregúntame, ¿sale? Mejor eso que no digamos nada. Así que, el objetivo de la apologética, hermanos, ¿cuál es? Ese es el punto A de sus hojitas. ¿Cuál es el objetivo de la apologética? Hermanos, la defensa de la fe. eso es apologética, la defensa de la fe, pero no es su propósito. Primera los Corintios 10:31 dice que ya sea que comamos o que bebamos, hagamos todo, también apologética, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, al final de las cosas, cuando nosotros hablamos con las personas de historia y todo eso, y sobre sus dudas, ¿lo hacemos para qué? Para ganar la discusión y que ellos sepan que están creyendo mentiras. Para ganar yo y que ellos pierdan. Para la gloria de Dios. ¿Ok? Eso es lo más importante. Hacemos todo para la gloria de Dios. Segunda Timoteo 2:25 nos da una instrucción muy práctica de cómo debemos de hacer esto. Dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí está otra vez esta palabra que tenemos aquí. ¿Cuál es? Mansedumbre. Con mansedumbre
les corrijamos. No por navegar. Exacto. Y es que sabes que, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando nos vemos enfrascados en discusiones de estas, como lo que sale de nosotros es decir, pues últimamente yo no te voy a cambiar tus creencias, tú no me vas a cambiar las mías, vámonos. Y hazle como puedas. Y muchas personas dicen, yo por eso no hablo con los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, mira, ellos dicen y dicen y dicen. Mira, el evangelismo, hermanos, como dijimos en la primera sesión, empieza con nuestro corazón. Si no les decimos nosotros a los testigos de Jehová, ¿quién lo va a hacer? Esto es una cuestión de misericordia, no de discusión y de a ver quién gana y de quién presenta el mejor argumento. ¿Sale? ¿Sí? ¿Preguntar algo? Quería aportar. Échale. Creo que cuando ya hicimos una y tantas cosas porque pudieran comprender el Evangelio, digo, bueno, ya no queda más, Señor, ahí está en tus manos, ahora voy a cambiar las cosas. Ok. Ahora me voy a presentar yo. Ajá. Como una verdadera sierva transformada por el poder de tu presencia. A darle el testimonio. Y es lo que empiezo a hacer. No más discusión. Okay. No más alegata. Okay. No más comentarios, no más palabra. Ahora le muestro la vida como se vive en el Señor Jesús. Bien. Gracias, hermana. Otra vez, qué linda. Hermanos, si tienen una pregunta, díganme, ¿sale? Pero yo les quiero pedir una cosa, si que la pregunta sea muy concisa y muy bien hecha. Hay buenas preguntas y a veces no hay tan buenas preguntas. Las buenas preguntas son claras y concisas, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de qué hacer cuando las personas simplemente no quieren responder. Hoy o mañana, pero lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces, hermanos, con mansedumbre debemos corregir. ¿Corregir con qué? Con la palabra de Dios. Mira, hermanos, al final tus experiencias y las cosas que tú puedas llegar a saber y las cosas científicas, te lo repito y te lo voy a repetir y ojalá que se quede tatuado en tu cerebro, no cambian a nadie. Lo único que cambia el corazón de la gente es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nada en el universo tiene el poder de convertir el alma de una persona. Nada, excepto la palabra de Dios. Así que cuando tú corriges a alguien, tienes que decirle, no, mira, la palabra de Dios dice así. Ajá. La palabra de Dios dice así. Bien, entonces con mansedumbre debemos de hacerlo. Tito 1:9 dice, respecto a los requerimientos de un pastor, dice que debe de ser apto para enseñar, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y usted va a decir, Carlos, pero ese es el requisito de un pastor. Yo no soy pastor. Dígame. Una pregunta, hermano. No recuerdo el versículo bien ahorita, pero la palabra de Dios también nos dice que contendamos con la palabra. No peleemos, pero que defendamos, contendamos. Ajá. Lo vamos a ver ahorita, está en Judas. Bueno. Sí. Judas nada más tiene un capítulo. Es el versículo 22, 23 por ahí. Sí debemos de contender. Pero, hermanos, lo que debemos de hacer es con mansedumbre. Y por eso les decía lo que Charles Spurgeon decía al inicio. Uh-huh. Lo que nosotros debemos de hacer es simplemente abrir la jaula. Nosotros debemos de hablar la palabra de Dios. Y esa es la mejor manera que tenemos para contender. Porque recuerdan en Efesios 6 sobre la armadura del cristiano. ¿Cuál es la espada? ¿Cierto? La fe es nuestro escudo. La salvación es nuestro yelmo. Pero lo que tenemos para atacar, ¿qué es? La espada. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Así que, hermanos, debemos de aprender Biblia. Debemos de, lo más que podamos.
Ese es el punto de la apologética, hermanos. El punto no es presentar los mejores argumentos, el punto no es ganar la discusión, el punto no es demostrar que tú tienes razón y que él no, el punto no es demostrar que ellos no conocen la verdad. El punto de toda la apologética que nosotros podamos llegar a hacer durante el evangelismo es que nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Corrigiéndolos con mansedumbre, por si quizá Dios quiera salvarlos. Nuestro objetivo entonces no es ganar la discusión. Nuestro objetivo es la salvación de la persona con la que estamos hablando. No es demostrar que él está creyendo algo malo o una mentira. Demostrarlo simplemente y ya, no. Ver su error, nuestra oración y nuestro deseo es que le ayude a él a que él pueda ser salvo. ¿Sí? Bien. El punto 2 de la apologética es que nuestra apologética, hermanos, debe de señalar a Cristo. En Hechos 17 se relata la historia de cuando el apóstol Pablo está en el Areópago de Atenas. Areópago de Atenas. Sí lo dije bien, ¿no? Areópago. En el Areópago de Atenas. No, sí lo dije bien. Y hermanos, mira, yo quiero que por favor pienses en esto. El apóstol Pablo estaba en el Areópago de Atenas. El Areópago era una plaza donde se juntaban los filósofos a meditar y a decir sus discursos y meditar sobre la inmortalidad del cangrejo, cosas así. Y era el lugar público para defender las ideas de unos y otros y discutir y todo lo demás. Él está en Atenas, en la capital griega. La capital de esos que aman la elocuencia y los buenos argumentos. Los que les encanta un discurso bien hecho. Y si tú lees Hechos 17, ¿por qué no vamos para allá? ¿Sí? Hechos 17. Ay. Hechos 17, 22. ¿Ya lo tienen? Hechos 17, 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Y mira cómo Pablo se toma incluso ese detalle de la cultura y de la religiosidad pagana para decirles: hey, ¿saben qué? Ese al que ustedes adoran sin conocer es el que yo les vengo a decir para que lo conozcan. Mira, versículo 27. Perdón, voy a seguir leyendo desde el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira cómo termina su argumento el apóstol Pablo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La santidad de Dios, ¿ya viste? Por aquel varón a quien designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Murió y resucitó, ¿ya viste? Esta persona que tiene tremendo valor, que Dios lo ha designado a él, ¿ya viste? Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya, lo oímos luego. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos que. ¿Te diste cuenta cuál fue el pináculo el clímax del argumento de Pablo? La muerte y la resurrección del Señor Jesús. O sea, Pablo estaba en el Areópago, como te expliqué hace ratito lo que era, el lugar donde todos los filósofos platicaban, y en esta cultura a la que le encanta la elocuencia y un discurso buen dado. Y él se atreve a decir algo que tal vez fue una sandez para los griegos. Él habló acerca de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. ¿Lo ves? O sea, esta era la excusa perfecta para usar todos los argumentos teológicos, filosóficos, históricos. Si deberíamos de usarlo, si debiéramos de haberlo usado en un punto, era este. Pero te das cuenta que el apóstol Pablo no se enfoca tanto en eso. Él les habla acerca de Jesús y les dice que Dios les ha ordenado a todos que se arrepientan. ¿Ves? ¿Ya viste? Este era el mejor lugar para decir, mira, la ciencia dice y la arqueología. ¿Sí estás de acuerdo? Este era el mejor lugar. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Lo mismo pasó en Hechos 26 cuando el apóstol Pablo está hablando con el gobernador Félix. Ajá. Él tiene toda la apertura para dar un discurso maravilloso y él simplemente habla de Jesús y de cómo él fue profetizado y de que él sabe que Jesús murió y de que las profecías se cumplieron. ¿Sí? Hermanos, entonces, nuestra apologética, hermanos, debe de señalar a Cristo. Nuestra apologética debe de señalar a Cristo. Y si nosotros presentamos defensa de la fe simplemente con argumentos que demuestran que esta persona no cree correctamente y ya, entonces, hermanos, fallamos. Fallamos. Porque el objetivo de la apologética es glorificar a Dios procurando que las personas crean. Hemos fallado si simplemente nos quedamos en una discusión y ya. Incluso si ganas la discusión, no importa. Si no le has presentado al Salvador, entonces te quedaste corto. Mira, piénsalo así. Si hablas con un ateo, una persona que no conoce a Dios, ¿ok? ¿Cuál es el punto de que él crea que sí hay un Dios? Ganarle y diga, ya te agarré. ¿Ese es el punto? ¿Cuál es el punto de que el ateo crea que hay un Dios? Que él se arrepienta, ¿verdad? Y crea en ese Dios. Que crea de verdad. No simplemente que reconozca que sí hay uno porque hay evidencia que demuestra que sí hay. Sino que él de verdad crea en ese Dios. Algo que me llama mucho la atención en el libro de Génesis es que no sé si ustedes han leído la historia de Jacob, pero Jacob usualmente se refiere a Dios como el Dios de Abraham, o como el Dios de Isaac, o como el Dios de nuestros padres. Es hasta que él hasta que él conoce al Señor personalmente que empieza a decir, mi Dios, mi Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que queremos que suceda. No porque queremos decir, ¿ya viste cuántos ya gané yo para Cristo? ¿Cuántos llevas? Queremos que la persona no se pierda. Queremos glorificar a Cristo. Así que ese es nuestro punto. Punto número 3. Otra cosa que debe de pasar en nuestra apologética. La apologética se funda o se fundamenta en la palabra de Dios. El Salmo 119, 142 dice,
Tu justicia es justicia eterna y tu ley es ¿qué cosa? Es verdad. Es verdad. 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Convierte el alma. Si tú vas a hablar con alguien y tienes un argumento maravilloso que leíste la otra vez en el History Channel o lo que sea, tómalo y en lugar de eso, preséntale la inerrante y suficiente palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta los huesos y las coyunturas. Preséntale la palabra de Dios que convierte el alma. No, amigo, no es así. La palabra de Dios dice esto. Y explícasela. ¿Te das cuenta qué bendición para ti es esto? Y explícale por qué. Pero hermanos, para eso necesitamos pagar un precio. Todo eso no te va a llegar como el airecito de la Rosa de Guadalupe, ¿eh? No te va a llegar por ósmosis tampoco. El precio, como lo dijimos en la primera sesión, es conocer al Señor y vivir en su presencia y llenar nuestro corazón con su palabra para que cuando nosotros hablemos su palabra. Bien. Punto número 3. Fundamento de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, nuestros argumentos no deben de estar establecidos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Incluso, hermanos, no estoy diciendo que dar datos extrabíblicos está mal, ¿ok? No es lo que estoy diciendo. Sí deberíamos de conocerlos, sí deberíamos de aprender más, sí deberíamos de ser más diestros en conocer y defender nuestra fe. Sí debemos de hacer esas cosas, pero las pruebas extrabíblicas y las pruebas científicas deben de estar sirviendo a un propósito mayor. A un propósito mayor que simplemente tener razón. Y eso es establecer que Jesús es su Señor y que su palabra, como leímos, es verdad. Ese es el propósito. Bien, entonces, habla la palabra de Dios. Dila, háblele la jaula al león. ¿Sí? Vamos al punto D de nuestras hojitas. Hermanos, en nuestra apologética también debemos recordar algo. Y esto les decía, no los quiero llenar de datos. Esto para mí es el punto más importante de todo lo demás. Recuerda que dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo y hice un esfuerzo, si no fue claro al inicio, hice un esfuerzo por demostrar que nuestra fe no se basa principalmente en argumentos académicos y ya. Que sí se basa en la verdad nuestra fe. Eso es verdad. No creemos en cuentos ni en fábulas. Pero al final, nuestra fe se debe a que Dios, por medio de su Espíritu, nos abrió los ojos. Así que recuerda que dependes del Espíritu Santo. Tú no tienes el poder de cambiar a nadie. Si tú estás sufriendo porque tu hijo no cree o porque tu papá no cree, mira, quítate esa piedra de encima. Tú no tienes el poder de cambiarlo. No tienes el poder de cambiarlo. Habla la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías 55:11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en todo aquello para la que la envié. ¿Ves? Habla la palabra. Diles eso. Compárteles las escrituras. Y mira, algo que hizo el apóstol Pablo y que me llama tanto la atención, quería compartírtelo cuando estábamos hablando del Areópago. Aquí está. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
¿Ya viste? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ves? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Areópago era la excusa perfecta. ¿Y sabes qué? No había nadie mejor que el apóstol Pablo para hacerlo. Piensa en quién era el apóstol Pablo. Cuate inteligentísimo. Inteligentísimo. No sé cuántos idiomas hablaba. Hablaba varios. Súper culto. Estudió con uno de los mejores rabinos de la época. O sea, si alguien tenía las cualidades para ser ese tipo de persona súper académica que te dice ABC, ese era Pablo. Ese era Pablo. Y tenía excusas sobradas para hacerlo. Pero él decidió confiar en el Evangelio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Hace un tiempo escuché de un amigo que decía, mira, ¿sabes qué? No tenemos el poder de cambiar a las personas. Y si las cambiamos, ¿sabes qué va a pasar? Las vamos a cambiar mal. No lo vale. No lo vale. Hermanos, como les dije, saber la palabra de Dios y el Evangelio y encontrar razones maravillosas del Evangelio y presentar el Evangelio y sus glorias como si fueran piedras preciosas. Es como... requiere trabajo. No viene con el airecito de la rosa. No viene así de verdad. Así es. La pregunta obligada que nos hemos hecho muchas veces aquí en El Buen Pastor y que te comparto hoy. ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? No para el estudio del domingo, para ti y para encontrar en Cristo glorias cada vez mayores y más profundas. ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? Hay muchas cosas, hermanos, de las que yo me arrepiento no hacer. Ajá. Hay muchas cosas de las que yo decía, pero de entre todas esas cosas, y yo creo que muchos de ustedes estarán conmigo, nunca ha habido un día en mi vida que diga, híjole, ahora sí me pasé leyendo la Biblia, como que leí mucho. Usualmente lo que hay en mi corazón es no leí lo suficiente. ¿Cuánto lees? Y deja tú que leas. ¿Cuánto de eso llevas a los pies del trono de Dios y lo pides para ti? Y ruegas porque Él te enseña a ser obediente y valiente para obedecer. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar. Y tal vez tú vas a decir, ay, vinimos a un curso de evangelismo para que nos dijeran que necesitamos leer la Biblia y orar, eso ya lo sabía. Hermano, mira, si hubiera otra manera de hacerlo, te lo diría, pero no la hay. La Biblia es todo lo que tenemos. Es lo único que tenemos. Y la Biblia es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Así que, hermanos, recuerden que dependemos del Espíritu Santo. Recuerden que dependemos del Espíritu Santo. En la medida, hermanos, en que nosotros dependamos de Él, entonces nosotros veremos corazones cambiados. Los argumentos, hermanos, y las evidencias históricas
no salvan a nadie. Son una herramienta, pero no hacen el trabajo. Solamente Dios lo hace. Punto número 4 respecto a la apologética, nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? 2 Timoteo 2, del 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. No contencioso. ¿Cuántas veces has querido convencer a alguien con un espíritu contencioso? Es que mira, la Biblia dice, te estoy diciendo. No contencioso, sino van a decir, ya quítese de ahí, Carlos, ya váyase a su casa. No contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o sea, paciente en medio de la presión. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hace un tiempo conoció a un misionero, se llama Timoteo, era gringo, chaparrito así, flaquito, con cola de caballo, muy interesante. Pero él me decía que él una vez hablaba con una persona que era satánica. Y le decía al satánico, yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo sé todas esas cosas del evangelio que tú me estás diciendo. Pero no me puedo ir. Y nos relataba él en ese entonces. Decía, mi papá me dedicó a Satanás. Esto es lo que yo soy. Hermanos, escapen del lazo del diablo. Lo único que va a hacer que las personas se escapen no es tu intelecto maravilloso, no son tus argumentos geniales, es la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de la gente. Entonces no hay que estudiar y no hay que pensar en el evangelio, ni leer libros, ni nada. No, sí hay que estudiar. Pero debemos de aprender a depender del Espíritu Santo siempre. Siempre, siempre, siempre. Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre así. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Así que, hermanos, por favor recuerda que podemos ganar cada argumento, responder cada pregunta, refutar cada objeción, pero no podemos hacer que nadie crea. No podemos hacer eso con nadie. Solo el Espíritu Santo da fe salvadora al corazón esclavizado por el pecado. Solamente el Espíritu Santo hace esas cosas. Los apóstoles, hermanos, no dieron discursos arqueológicos que probaran la resurrección, ni nada de esas cosas. Hicieron lo que hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2. Confiaron en el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el punto F, ¿sí? El punto F. Hermanos, no esperen lo que no vendrá. Nosotros siempre debemos de ser expectantes de que las personas crean, pero no esperes lo que no vendrá. Van a haber cosas que no van a pasar. Va a haber cosas que de verdad no van a pasar. Y ¿sabes qué, hermanos? A pesar de que nosotros defendemos la verdad y a pesar de que nosotros estamos haciendo lo correcto, y si nosotros lo hacemos correctamente, hablaremos con mansedumbre y amor. Si lo hacemos correctamente. No estoy diciendo que todo el tiempo lo hagamos. Si lo hacemos correctamente,
¿sabes qué? Lo que va a pasar es que no vas a ser apreciado y amado. Por lo menos no para la mayoría de la gente. Vas a ser el intolerante, el santurrón y esas cosas. No lo vas a hacer. Hermanos, seremos... ¿Mandé? Yo en mi casa, por parte de mis hermanos, soy el renegado, El desobediente de mis papás, el único que soy, aleluya, cristiano, y yo estoy mal porque desobedecí a mis padres. Hermanos, nunca vamos a ser apreciados. Vamos a ser despreciados muchas veces y rechazados más. Martín Lutero decía algo interesante. Si al Señor le dieron una corona de espinas, pues tú no esperes una de rosas. Ajá. Juan 15 del 18 al 20, el Señor Jesús habla y en el versículo 20 dice: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero escucha esto, y esto te debe dar mucha esperanza. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Señor Jesús dijo: mis ovejas me oyen y ellas siguen mi voz. Si a Él lo escucharon porque habló la palabra de Dios, a ti también. ¿Y cómo nos debe de llenar esto de esperanza de hablar la palabra de Dios? ¿Y cómo debería de ayudarnos y de animarnos? Y también cómo debería de hacernos ser humildes y dejar de depender de mis fuerzas y de las cosas que yo puedo hacer para convencer o para llamar la atención de la gente o para que vean el Evangelio como algo atractivo. El Evangelio ya es atractivo, pero a veces no vemos su valor. Si tú no sabes a lo que me refiero, Carlos y el peso, ¿ok? Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una de las cosas que hace que mi mente y mi carne sufran menos es recordar que cuando sufrimos a causa de la justicia, pisamos donde el Señor Jesús pisó. Y eso significa que estamos bien. Si nosotros sufrimos por malvados, pues vaya nosotros. Pero si nosotros sufrimos a causa del Señor, haciendo lo que es justo, hermanos, tenemos el privilegio y el honor de pisar donde nuestro Señor ha pisado y de caminar por donde Él caminó. Qué bendición es esa. Así que, hermanos, no esperen lo que no vendrá. ¿Sale? Esperen lo que sí puede venir, que es la salvación de la gente. Y no se sorprendan del rechazo y del dolor. No lo hagan. Hermanos, para terminar esta sesión, recuerden que de no ser por la gracia de Dios, hermanos, usted todavía seguiría muerto en sus delitos y pecados. Ahora, respecto a la apologética, quiero decirte esto. Mira, cuando tú le hablas, o imagínate que tú quisieras convencer a un muerto de que tenga una alimentación más sana. Y tú le dices: mira, te voy a dar mis 10 razones por las cuales comer gluten está mal. Y estás ahí explicándole al muerto y luego tú te enojas porque no te hace caso. Y, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, naturalmente. Si yo pellizco un muerto, ¿qué me va a decir? Y si sí, pues córrele, ¿verdad? Pero si yo voy con usted y le pellizco aquí en esta partecita de su brazo, con mucha fuerza,
vamos a tener una reacción muy interesante de parte suya. Hermanos, nuestro espíritu naturalmente está muerto. Cuando compartimos el Evangelio, no simplemente estamos queriendo que una persona agarre la onda o que comprenda algo. Estamos buscando un milagro. Solo Dios hace milagros. Por más que tú dances para que llueva y lo que quieras y brinques y hagas y sufras, perdóname romper tu burbujita, pero no tienes el poder de hacer milagros. Dios sí. Confía en Él. Descansa en Él. En su palabra. Preséntala con valentía y con mansedumbre. Y confía en lo que Él ha prometido para ti. ¿Sale? Hermanos, con esto terminamos nuestra cuarta sesión. El día de mañana, si el Señor nos permite, ahora sí ya vamos a ponerle piecitos a todo esto. Primero debemos de tener el corazón correcto, ¿sale? Para después poder hacer las cosas bien. No podemos hacer algo que no somos. Así que primero debemos de tener el corazón correcto y para eso eran estas 4 sesiones. Ya mañana vamos a ponerle piecitos a todo esto y vamos a aprender cómo hablamos con las personas sobre el Evangelio. ¿Sale? Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos preparado algo rico para ustedes para comer aquí afuera. Pasen, coman, disfruten. Qué gusto tenerlos en Buen Pastor.